Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hoy día nos toca una lectura, yo sé que es conocida, Juan capítulo 4, del 7 al 15. Juan 4, del 7 al 15. Parece que ahí estamos listos. Y Juan 4, verso 7 dice así: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana, ¿quién no conoce este pasaje? Este pasaje es mucho más amplio de lo que leyó Juan Carlos, bien amplio el pasaje. Es quizás un episodio fascinante. Este es uno de los episodios más fascinantes de la Escritura, a mi entender, de estas entrevistas personales que se dan en el libro de Juan. La otra fascinante es Nicodemo, anterior a esta, que están todos en un mismo contexto, aunque Jesús se va de un lado y aparece en otro. Samaritana, la mujer samaritana y Nicodemo son muy diferentes entre sí como personas y se dan en lugares distintos y en contextos distintos las dos conversaciones. Con Nicodemo recordemos que fue de noche. Con la mujer dice que a la hora sexta. A la hora sexta sería alrededor de las 12 del día aproximadamente. Una fue en Jerusalén con Nicodemo, provincia de Judea. Otra en la ciudad de Sicar, dice aquí, que pertenece a la provincia de Samaria. La de Nicodemo fue una visita planeada porque él buscó al Señor de noche. Él inició la conversación. La de la mujer podríamos decir que fue casual y fue Jesús el que inició la conversación. Nicodemo era un maestro y gobernante altamente respetado en Jerusalén. La mujer era alguien a la que sus padres despreciaban. Después nos vamos a dar cuenta por qué. Nicodemo tuvo una actitud amable hacia Cristo. Llamó a Cristo Rabí. La mujer tuvo primeramente una actitud hostil con Jesús y al final fue una actitud de respeto. En el diálogo con Nicodemo, Nicodemo desaparece rápidamente y el diálogo se forma en un monólogo, empieza a hablar Cristo más bien. Con la mujer el diálogo se mantuvo hasta el final. 7 veces habló la mujer, 7 veces habló Cristo. Se nota claramente en la lectura. Y nadie más intervino en las dos conversaciones. Solamente Jesús con Nicodemo y en este caso Jesús con la mujer samaritana. Nicodemo era judío. La mujer, como dice la lectura, samaritana. Podemos ver muchas diferencias entre los dos, entre ambos personajes. Y su diálogo con Cristo fueron de distinto tenor. Pero podemos decir con certeza que ambos tenían la necesidad de nacer de nuevo. Aquí me remonto al diálogo con Nicodemo. Y tenían necesidad que solo Cristo podía llenar y satisfacer. Al principio la mujer se sintió extrañada que Jesús, un judío le dice, le pidiera agua a un samaritano. Y además siendo ella mujer. Las rígidas costumbres de la época prohibían la conversación pública entre hombres y mujeres. Y también, en este caso, entre judíos y samaritanos, lo dice la lectura. Y especialmente entre extraños.
Un rabino judío, por ejemplo, jamás hubiera preferido pasar de largo o pasar sed antes de pedirle a la mujer agua. Además, había una gran rivalidad entre los dos. Se remonta a muchos años anteriores. De ahí la extrañeza de la mujer y su aspereza al hablarle a Jesús. Ella no podía entender que este hombre le pidiera agua. Jamás un judío incluso compartiría la misma vasija de agua que un samaritano. Así de problemático era la escena. Pero Jesús poco a poco fue abriendo el velo de los ojos de esta mujer, para que la mujer pudiera ver con claridad realmente de qué estaba hablando Cristo. Y se diera cuenta que no era Cristo el que necesitaba el agua, sino ella. Al principio, como dijimos, la mujer fue muy hostil y lo llamó un judío. Pero ya en el versículo 11 lo llama Señor. Y si luego remontamos más largo en nuestra lectura del 19, lo llama profeta. Y luego llama a Cristo de otra manera más alta. Y la magistral conversación, porque es una conversación magistral, un diálogo muy bonito, no solamente como les dije lo que mi hermano Juan Carlos leyó, sino que es mucho más amplio, es bastante amplio, abarca casi el capítulo completo. Comienza con algo tan simple. El Señor abrió la conversación con algo tan simple como pedir agua para beber. Algo que nos habla de la capacidad de Cristo para entregar su palabra. Y de la humanidad de Cristo también, porque tenía sed. Y en el versículo que no leyó mi hermano Juan Carlos, el anterior al 6, dice que Jesús estaba cansado. Nos habla de su humanidad. Y Jesús abrió la conversación con 3 palabras. Dame de beber. Tan simple. Dame de beber. El argumento de Cristo siempre fue el agua. El centro fue el agua. O la sed que tenía. Jamás se apartó de la conversación. Aunque la mujer fue hostil, él se mantuvo firme. Incluso le dice más hostilidades. Tú no serás más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Dice. Pero Cristo se mantuvo firme. No discutió con la mujer. Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, nos ponemos a discutir. No sé. Vamos a hablarle a alguien y nos ponemos a discutir. No. Sino que se mantuvo en el centro del diálogo. Además, Cristo, nos dice la lectura, no podía sacar agua, porque no tenía los elementos para sacarla. El pozo era profundo. Por eso solicita a la mujer que le dé agua. Para entender un poco, el pozo era uno de los pozos más profundos en Israel. Tenía entre 26 y 30 metros. Era de mucha profundidad. Es un pozo que existe actualmente, que todavía existe en tierra bíblica. Como segundo argumento, debemos añadir que habitualmente los pozos, como cualquier otro pozo, no se dejaba nada colgado. Saquémonos la idea de esos pozos que se ven de repente en las películas donde había algo colgado. No había nada colgado. Para sacar agua, la mujer tenía que venir al pozo. Debían traer no solamente el cántaro, sino que también una cubeta de cuero y una soga larga para sacar el agua y llenar el cántaro. Cada persona que sacaba el agua necesitaba instrumentos propios. Por lo tanto, no había nada amarrado en el pozo que la persona pudiera llegar al pozo y saciar su sed. No. Es por eso que primeramente Cristo le pide, dame de beber, dame agua. Porque no tenía cómo sacarla. Y además Cristo le ofreció del agua viva. Y la mujer le volvió a recordar, ¿cómo la sacarás si no tienes los instrumentos? ¿Cómo la sacarás? Como ya dijimos, poco a poco la conversación se fue abriendo. Jesús fue abriendo los ojos de esta mujer, fue abriendo el corazón de esta mujer. Y el diálogo se hizo más cordial cada día, cada momento, y fluido. Y vemos ya al final de nuestra lectura, en los versículos 14 y 15, lo siguiente. El Señor está ofreciendo, mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá que jamás, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí contesta la mujer, ya sin hostilidades. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed
ni venga aquí a sacarla. Cambió la cosa, cambió el diálogo. Ya no lo trata de judío. Señor, dame de esa agua. Vemos un claro cambio en la conversación, un quiebre en la conversación. La actitud de la mujer cambió. Primero aceptó conversar con Cristo, pero también aceptó el ofrecimiento que Cristo le estaba haciendo. Pastor Hostil, ahora dame, Señor, de esa agua. Reconozco mi necesidad, quiero esa agua. Una vez que Cristo la ofreció, ella inmediatamente quiso tenerla. Pero aunque ella seguía pensando un poco en el agua física, porque le dijo, para que yo no tenga que venir más al pozo. Ella no quería seguir viniendo al pozo. Pero el agua que el Señor ofrecía no era agua física, ella no lo comprendió, era agua espiritual. El Señor se está refiriendo a todas las bendiciones que puede tener el alma humana cuando conoce a Cristo. A eso. Se acaba la búsqueda, viene la paz, viene el gozo, viene la tranquilidad, se deja de buscar, se deja de ir al pozo a buscar agua, se deja completamente. De eso le estaba hablando el Señor. La actitud de esta mujer no es algo que se pueda cuestionar a la simple vista queriendo que las cosas físicas del Señor. Muchos buscan al Señor esperando las cosas físicas. O seamos, para que veamos nosotros nuestro chat de oración. ¿Cuánta gente busca las cosas físicas? Y después, cuando las obtiene, o obtiene lo que pidió, nunca más se acuerdan de Cristo. Así que no es algo que podamos reprochar nosotros. Muchos incluso cuando no tienen esas cosas físicas, incluso se desilusionan de Cristo, no quieren saber más de Cristo. Pero Cristo ofrece cosas espirituales, también ofrece cosas físicas, las puede dar, pero principalmente las cosas espirituales. A veces queremos cosas físicas, pero las espirituales son más duraderas, ¿Y para qué estamos con cosas? Muchas veces buscamos en la oración cosas físicas, que el Señor supla. Pero muchas veces el Señor no quiere suplir eso. Quiere suplir otro tipo de cosas. Como dice el agua para la sed, no nos deja ver el otro agua. O el árbol no nos deja ver el bosque. Muchas veces. Las cosas por el Señor son mucho más grandes que saciar la sed. Esta mujer no solamente tenía que reconocer su necesidad de esta agua para poder entender, sino que tenía que dar un paso más. Y es así como en el versículo siguiente a nuestra lectura se produce un nuevo quiebre en la conversación que hizo entender a esta mujer la necesidad de arrepentirse. Ese es el quiebre que pone. O reconocer su pasado para disfrutar de esta agua ofrecida por el Señor. Este punto es sumamente importante, el arrepentimiento. Importante para acercarse al Señor. Recién con el arrepentimiento se puede disfrutar de esa agua que ofrece el Señor y entender qué quería de ser Cristo. Y ella lo pudo entender en su totalidad. ¿A cuántos en Israel no les pasó esto? No pudieron entender estas cosas. Vieron milagros, pero sin embargo no pudieron entender lo que la mujer estaba entendiendo. Más adelante en el Evangelio cual cuando los judíos le dicen, danos de ese pan, le dicen a Cristo. Ellos vieron milagros. Estoy hablando de la multiplicación de los panes. Ellos vieron milagros, pero sin embargo querían el pan físico del Señor. Y el Señor les dijo, yo soy ese pan. Vieron milagros, vieron señales, y sin embargo no pudieron entender. Es bien entendible eso, cuando uno lo ve en el diario vivir. Esta mujer dio un paso más allá. Esta mujer no solamente dijo, quiero el agua. Vuelvo a decir, dio un paso más en la conversación. Porque Cristo le hace ver su pecado. Es bien interesante porque Cristo le hace ver su pecado. Ya en el 14, en el 15 al 18, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed yo. Perdón, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, miren, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido.
esto has dicho verdad. Y ahora sacó muchas veces el Señor tiene que interrogarnos así para decirnos, oye, ¿cuál es mi pecado? Este es un punto clave para el arrepentimiento. Cuando uno acude a escuchar las palabras de Cristo, tiene que tener claro que confesarle la verdad es fundamental para tener comunión con Él. Este es un paso fundamental que le terminó por abrir los ojos a esta mujer. Ella no podía recibir la verdad si no entendía que estaba en pecado. Es imposible recibirla. El Señor trató primero con su problema básico, fundamental para partir. Abrió la llaga el Señor, sí, la abrió y la curó. Y debe de haber sido doloroso, 5 maridos tenido. No reconocer que uno es pecador es el impedimento más grande para entender las palabras de Cristo. Es uno de los impedimentos más grandes. El Señor Jesús sabía todo acerca de su vida y su pecado, pero quería conducirla poco a poco para que ella lo reconociera también. Aunque ella, si uno ve el texto bien al principio, como que lo negó. No tengo marido, le contestó. Claro, le dijo el Señor, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. De repente tratamos de justificarnos con el Señor con alguna cosa. Le decimos la verdad, pero a media. Pero al final la mujer entendió bien. Esto terminó por desarmar los argumentos de esta mujer. Porque lo vemos más adelante con el diálogo. Ella le dijo toda la verdad en el fondo. Trató de ocultar algunas veces, pero después aceptó que era la verdad. Y eso le terminó a entender. ¿Cuál es el agua que me ofreces? Esto es sumamente importante y lo vuelvo a decir, para acudir a los pies de Cristo, para tomar el agua de vida eterna, que solo eso lo ofrece. No se puede pretender engañar al Señor, no lo engañamos negándole la verdad. Nos engañamos nosotros mismos. Solamente los que se reconocen perdidos o pecadores, pueden alcanzar la vida eterna. Debemos aclararte que todos, absolutamente todos los hombres están perdidos, pero lamentablemente no todos están dispuestos a reconocerlo. Y ahí el impedimento para llegar a los pies de Cristo. Y esta mujer sí lo hizo. Lo comprendió al fin. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿De qué me hablas? Puedo comprender. Las personas nunca se darán cuenta que necesitan un Salvador si no se dan cuenta antes que están perdidos. Ese punto es fundamental. Y esta es una buena lección para nosotros, para cuando compartimos a otros el Evangelio. Nadie podrá ser salvo si no se reconoce como perdido. De repente nosotros acomodamos esas palabras y no le hablamos a la gente directamente como debe ser, porque nos suena muy duro, pero debemos hablarle. Debemos hablarle la totalidad del Evangelio con claridad. No basta con decirle a los hombres que necesitan a Cristo, no basta con decirle, sino que hay que decirle por qué lo necesitan. Porque estás perdido, como lo estuvimos nosotros antes. Si los hombres no pueden ver sus pecados, jamás podrán ver la salvación, jamás. Si no se reconocen los propios pecados, jamás se entenderá lo que Cristo dice. ¿De qué agua me hablas? ¿De qué pan me hablas? Para tomar agua se necesita reconocer primero que uno tiene sed. Se necesita reconocer el problema. El relato es muy interesante. Hay varios detalles que yo pasé por alto, pero hay otros que no puedo pasar por alto para entender por qué esta mujer tenía que comprender ciertas cosas. En la Escritura no hay detalles que uno pueda pasar de largo y pueda decir, no, esto sí. Los detalles son importantes para entender qué se está diciendo, qué quiere decirle el Señor. Esta mujer, como dije, acudió a la hora sexta. La hora sexta es alrededor de la mediodía. Y no era habitual que las mujeres acudieran a esa hora a buscar agua al pozo. Lo habitual era muy temprano en la mañana o muy tarde. El siervo de Abraham, ¿cuándo encontró a Rebeca? En la tarde. ¿Junto a qué? A un pozo. Y además esta mujer estaba sola. Por eso ella nunca pensó en encontrarse a alguien, menos un hombre, menos a un judío.
Ellos lo hacían en grupo, aunque la mejor hora para ella fue la hora sexta, sin lugar a dudas. Pero esto nos confirma que esta mujer era despreciada por las otras mujeres y a lo mejor por el pueblo entero. Ella nunca pensó encontrarse con alguien en el pozo, y vuelvo a decir, menos con un judío, menos con un hombre. Por eso su extrañeza. Pero ahí se encontró con Cristo. Qué interesante. Y aunque pecadora, estuvo dispuesta a confesarlo. Sí, sé que soy pecadora. Solo ahí el Señor pudo bendecirla con el agua de vida, ya, el agua de vida. Y vemos que la mujer sigue más adelante. ¿Se acabó la conversación? No, sigue más adelante. No solamente vemos la necesidad del agua viva, también vemos un genuino arrepentimiento. Y eso lo demuestra la fe que demostró más adelante. Ella creía en la venida de un Mesías. Lo dice el versículo 25. Ella estaba esperando la aparición de Cristo. A ella le resultaba difícil entender las palabras de Jesús. Pero también ella esperaba que cuando viniera el Mesías, le iba a declarar todas las cosas, como lo dice el versículo 25. En las palabras de Jesús ella no encontró ninguna cosa que pudiera objetar. Pero sin embargo ella preferiría, cuando venga el Cristo, me aclarará todas las cosas, me declarará, en el fondo dice. La mujer había entendido solo una parte de lo que Jesús decía. Pero el Señor empezó a agitar, el Espíritu Santo empezó a agitar a esta mujer la necesidad del Mesías. Aunque no había comprendido todo lo que había oído de Cristo, hasta que el Señor hace una de las declaraciones más grandes que podamos encontrar en los evangelios. Y el privilegio lo tuvo esta mujer. Hablábamos de las mujeres la semana pasada, el privilegio lo tuvo esta mujer. Hace una de las declaraciones más grandes y abiertas que podría escuchar alguien. Y en el versículo 26 encontramos lo siguiente. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Dice. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Es una de las más grandes declaraciones de Cristo, porque fue claro, fue abiertamente se declaró el Mesías en Galilea y en Judea, que son hechos que ocurrieron antes que este. De alguna manera el Señor ocultó quién era y ocupó otros títulos como el Hijo del Hombre. Pero aquí vemos que abiertamente se declara el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. En el Evangelio de Juan hay 7 grandes yo soy, pero no son los únicos. Siempre conocemos los 7 yo soy de Cristo, no son los únicos. Y este es uno de esos. El que te declarará las cosas, esas maravillas, es el que está en el pozo. Le está diciendo al Señor, yo soy. El que te pide agua es el que esperas. Declarará que significa anunciar, dar aviso, dar nuevas noticias de alguien que viene de lejos. Dar cuenta de algo nuevo y bueno. Jesús le emplea el nombre con que Dios usa para identificarse. Él le está diciendo a esta mujer, Jehová es el que te está hablando. Le estaba hablando de la tremenda realidad que él le hablaba, el Mesías le hablaba. ¿Quieres aclarar las cosas? Aquí está el Mesías contigo. No lo había hecho nunca Cristo. Por eso digo, esta es una de las declaraciones más grandes que hace Cristo abiertamente de quién era. Jesús le está dando un privilegio enorme a esta mujer. Tremendo. ¿Estás esperando al Mesías? Yo soy. Sin ningún título más. ¡Qué tremenda noticia! ¡Qué tremenda noticia! Esta mujer que es considerada pecadora, miserable, que estaba sola en el pozo. El Señor le está dando esta tremenda noticia. Vemos una tremenda fe en esta mujer. Porque, ¿saben? Hay un hecho muy particular. La mujer no necesitó ningún milagro o señal de parte de Cristo. No hay ningún milagro en esta porción.
No encontramos ninguna señal asombrosa, solo encontramos un largo diálogo personal y un corazón dispuesto a creer y humillarse. Y como lo dijo Janet, es el más grande milagro que hay, que la gente se convierta hoy día. Es un más grande. Pero los judíos habían visto señales. El Señor había hecho multitud de milagros. Esta mujer no hay nada de un milagro. Si uno lee bien la porción, no hay milagro, no vio nada. Ella, esta humilde mujer samaritana, resultó más preparado que muchos judíos. Que el Señor hizo uno y otro milagro y terminaron crucificándolo. Dichosos los que ven y creen, dice el Señor. Y esta mujer vio y creyó. Al escuchar esta declaración dice que ella dejó el cántaro y corrió. Otro ejemplo de la fe de esta mujer. Dejó el peso que le impedía correr. A prisa, corrió. Ella no lo olvidó. El contexto no dice que lo olvidó, sino que lo dejó a propósito para ir más rápido. Eso es bien interesante. Y hay una gran lección para nosotros. Ella privilegió las cosas más importantes y urgentes y dejó lo que se podía hacer después. Después llevó el agua a mi casa. Y ahí surgen una infinidad de preguntas para nosotros, para mí en particular. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a dejar atrás para privilegiar las cosas de Dios? ¿Qué peso estamos dispuestos a dejar para ir más rápido? Ella dejó el cántaro. Yo me pregunto qué dejaremos nosotros. ¿Con cuánta prisa correremos a declarar a Cristo a otros? Sin duda hay mucho que reflexionar. ¿Qué tan a prisa corro por las cosas del Señor? Y una pregunta más profunda incluso. Y sencillamente una pregunta que uno puede evitar. Sencillamente, ¿estoy corriendo o no estoy corriendo para Cristo? Cuando uno encuentra al Señor, sin lugar a dudas, hay muchas cosas que se deben dejar atrás, que ahora no tienen importancia. Nos apegamos mucho a las cosas. Nos estorban para avanzar y nos impiden crecer y madurar en el Evangelio. El símbolo del cántaro solamente es un símbolo de peso, lo que dejó esta mujer atrás. Pero ella mujer estaba dejando toda su vida atrás. No le importó quién era y qué pensaban de ella en el pueblo, sino que fue al pueblo. Dejó todo lo que le impedía avanzar. Lo dejó todo. Para ir a dar testimonio de Cristo. ¿Qué interesa lo que sea o lo que fue anteriormente? Y aquí empezamos a ver su testimonio. Y no solamente empezamos a ver su fe para creer en Cristo, su fe salvadora, sino que vemos la fe en acción. Ya me paro y voy. Como la suegra de Pedro, le quitó la fiebre y se levantó inmediatamente y lo servía. No hay mejor forma de ver los resultados en el corazón de esta mujer que en su apuro por alcanzar a otros. Si uno lee más adelante que los discípulos admiraban que hablaba con una mujer y se preocupaban de la comida. Y esta mujer dejó el cántaro y corrió. Y iba a dar testimonio. Y curioso que fue a hablarle a los hombres. Los hombres son unos privilegiados. No hay prueba más genuina de la conversión de un alma que esta. Cuando alguien que es tocado por Cristo inmediatamente se empieza a pensar, ¿qué hago? ¿A quién lo entrego? El celo por las almas le hizo dejar su cántaro, que era una cosa preciada. No pensemos hoy día en un cántaro así como así, sino existía el Easy, el Home Center, y no íbamos a contar un cántaro. No, eran cosas importantes para ellos. Ella quería que otros lo supieran. Ella puso todo el interés en dar a ganar su experiencia. Y empezó con los más cercanos, con el pueblo. De repente hablamos de las misiones, que hay que remontar ríos, montañas para ir lejos. La misión está muchas veces dentro de las puertas de nuestra casa, dentro de las puertas de nuestra ciudad, dentro de las puertas de la oficina.
Y su testimonio es muy simple también. Uno ve, ¿qué le dijo esta mujer? Porque uno de repente se prepara ahora. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y se prepara. Pero la mujer, si uno ve, es bien simple lo que le dijo. Venid. Voy leyendo el 29. Venid. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y después hace una pregunta. ¿No será este el Cristo? Solo esas palabras bastaron. Solo eso bastaron para que despertara en los corazones de estos hombres, a este pueblo. ¿No será este el Cristo? Más que considerarlo una pregunta, es como una afirmación que está haciendo ella. Pero eso, como el Señor con 3 palabras hizo encender su corazón, ella también con esas palabras muy simples. Ved, venid, ven a un hombre, venid a ver a un hombre, dice. Con eso sencillo, encendió también los corazones de estos hombres. Muy simple. Tenían que ir y ver. Pero además ella incluyó cosas sumamente importantes, que incluso habían llamado su atención. Este hombre me ha dicho todo cuanto, sí, todo cuanto he hecho, conoce mi vida. Nos habla del conocimiento infinito y total de Cristo. Que él conocía lo más íntimo de esta mujer, lo más íntimo de su corazón, lo más profundo, lo más secreto, lo que muchas veces guardamos solo para nosotros. El Señor lo conoce. Ella está diciendo, este hombre me ha descubierto lo más íntimo de mi corazón, algo que nadie sabe más que yo. Es interesante la declaración que hace porque refuerza más aún la seguridad de salvación. Ya no sentía vergüenza. Corrió al pueblo, no sentía vergüenza por lo que había hecho anteriormente. Ya no necesitaba ocultarlo porque Cristo lo había perdonado. Aunque el pueblo conocía su vida, ella se presentó delante de los hombres porque el mensaje es más poderoso que la vergüenza. Es mucho más poderoso. O el juicio que se puede hacer de nuestras palabras. Cuando convertimos y le hablamos al amigo, y te dice el amigo, y tú me hablas eso, pero ya no interesa la vergüenza. No interesa la vergüenza. No es que hayamos alcanzado la plenitud. Vamos camino a eso. Pero hablamos la verdad que dice la Biblia. No es que nosotros tengamos la verdad. Nosotros estamos hablando de lo que la Biblia dice. Así que la vergüenza no es motivo. Ella superó todo eso. Cuando una persona ha llevado los pies de Cristo sabiendo y confesando sus pecados y está consciente de la propia miseria de uno, es garantía, ¿cierto?, que esa persona ha entendido el mensaje del Señor. Sí, necesito de esa agua. Porque ha creído de manera efectiva para ser salvo, para dar un paso más allá. Especialmente cuando uno entiende la miseria de uno. Uy, oraba recién Pablo por eso. La predicación de la mujer fue tan efectiva que en el versículo 30 nos dice que entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los resultados de él los podemos ver del 39 al 40. Cristo solo le pidió que trajera a su marido. Trae a tu marido. No tengo marido. Pero el Señor le pidió, trae a tu marido. Cristo le pidió que trajera a su marido y ella trajo todo un pueblo a los pies de Cristo. Misioneros. Ay. Qué mujer. A veces nos queremos comparar con los grandes hombres de Dios o mujeres de Dios. Pero esta mujer es interesantísima. Ni siquiera sale su nombre. La conocemos como la mujer samaritana. Y eso nos muestra la importancia de cada creyente. Aunque anónimamente hagamos nuestro trabajo ante los hombres, anónimos sin que nadie lo conozca. Para Dios no somos anónimos. Estamos registrados en el libro de la vida. Conoce mi Ruth. Conoce cuántos pelos tengo. Conoce cuántos kilos de más tengo. Conoce mis enfermedades. Conoce todo.
Señor no es como un call center que uno lo llama y dígame su root, dígame esto. No, el Señor conoce todo. Y eso es interesante. No hay anónimos para el Señor. No existen los anónimos. Tremendo testimonio de esta mujer. El famoso y conocido misionero Hudson Taylor. Hay algunos libros en la biblioteca de él. Desarrolló su gran misión, tremenda misión en la China. ¿No la pasó bien? Tampoco. Ojo, que no la pasó. Los misioneros la pasaban súper bien. No, voy a viajar, no. La pasó bastante mal. Nos dice lo siguiente de esta mujer. Algunos tienen celo por ser sucesores de los apóstoles. Yo más bien querría ser un sucesor de la mujer samaritana. ¿Y por qué lo dice? Que mientras ellos se preocupaban de la comida, porque más atrás dice que ellos se preocupaban solamente de la comida, ni siquiera le preguntaron al Jesús que hablaba con él. Ella dejó su cántaro en su celo por las almas. Como dice la misma Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15, viene de Isaías 52:7. Los pies de esta mujer fueron hermosos. Corrió a entregar la buena noticia, la verdad fundamental del Evangelio. Qué hermoso fue su gesto al reconocer a este hombre que estaba junto al pozo. Dame agua. Pero lo reconoció como el Mesías. Y además compartió presurosa el mensaje. Qué hermosos son. Uno se pregunta, ¿qué tan hermosos son mis pies? O la pregunta debiera ser más enérgica aún. ¿Son hermosos mis pies a los ojos de Dios? Uno se hace todas estas preguntas porque ve a la mujer y dice, ¿y para mí qué? Y la mujer no está ahí por estar, está para mí, me está hablando a mí. Sin lugar a dudas, hermano, para la mujer hubiera sido más cómodo quedarse en el pozo. Ya encontré todo lo que necesito, me quedo en el pozo, no tengo nada que ver con nadie. ¿No es cierto? Que se la arreglen como puedan. Yo ya encontré la salvación, no necesito nada más. Y a veces nos es más cómodo nosotros quedarnos en el pozo. Pero la obra del Señor no se hace dependiendo de lo que sea más cómodo para nosotros, sino lo que sea la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y muchas veces su voluntad puede atentar contra nuestra comodidad. Pero siempre será mejor que el Señor estorbe nuestra comodidad que dejar de hacer su voluntad. No interesa la comodidad nuestra. El Señor no estuvo cómodo en la cruz. Es bien interesante insistir esto, que el testimonio de la mujer fue muy efectivo. Hablan de conversiones masivas. Aquí hay una conversión masiva. El Señor alimentó a 5,000, alimentó a 4,000 y hubo conversiones. ¿Se recuerda alguno? Pero aquí hubo una conversión masiva. Se hace hincapié en la lectura que los samaritanos de aquella ciudad creyeron por el testimonio de la mujer, algo que ratifica el versículo 42. Confirmaron que el testimonio de la mujer era verdad. El Señor nos manda a sembrar, y así lo hizo esta mujer. Y la cosecha puede pertenecer a otro. Más adelante lo habla el Señor, le dice a los apóstoles. Pero por cierto, todo le pertenece al Señor. ¿Qué interesa si yo le hable a alguien y después con otra persona reciba al Señor esa persona? No hay motivo para desmayar. No hablo más. Ya no hablo más. Pero sí hay fuertes motivos para obedecer. Todos los días son muchos los que se pierden dentro de nuestras casas. Es triste decirlo. Solo 3 palabras simples bastaron para que produjera primero Cristo un avivamiento en la mujer y luego la mujer un avivamiento en el pueblo. Dame de beber. 3 palabras maravillosas que llevaron a esta mujer a recorrer el más grande de los viajes, del pozo a la eternidad. ¿Qué mejor viaje? Este pasaje que parece tan casual nos muestra uno de los relatos más fascinantes, las entrevistas más fascinantes que tuvo el Señor, reveladora de nuestro Señor. Aquí nos muestra su humanidad en pleno,
tengo sed. Sí, tengo sed y estoy cansado y necesito beber. Pero además muestra su divinidad, ambas unidas en unas manifestaciones más grandes de Jesús, aunque no había milagro, pero para mí unas manifestaciones más grandes. Aquí vemos su majestad, su gracia, su misericordia, su paciencia con la mujer. Vemos cómo el Señor transmite el mensaje de luz y esperanza a una mujer samaritana. Y en un principio le decía, no, tú judío me hablas a mí, me pides agua a mí. Poco a poco Cristo fue despertando en su corazón la necesidad de lo que el Señor le ofrecía. Te ofrezco agua viva. Hasta darse cuenta que no era Cristo el que la necesitaba. Soy yo el que la necesito. Yo el que la necesito. En ella no solamente vemos la necesidad de todo hombre, sino que vemos su arrepentimiento, su fe, para alcanzar lo que el Señor ofrece. Aquí Cristo sin duda nos muestra un gran ejemplo de cómo entregar el mensaje, pero también nos muestra a través de esta mujer la responsabilidad y privilegio que tenemos de alcanzar a otros con este mensaje. Ella es un gran ejemplo de lo que cada creyente debe ser y hacer con el Evangelio. Para mí nomás, me lo guardo, me lo llevo a la casa. El Señor nos llama a nosotros a hacer una bendición para los que nos rodean. ¿Cuántas veces estamos eternamente con un amigo y nunca le hablamos? Nos cuesta hablarle incluso a nuestros hijos, a nuestras madres. Cristo solo le pidió que trajera a su marido, y esto me llama siempre la atención. Pero en embargo ella trajo todo un pueblo, todo un pueblo. La pregunta salta a la vista, inmediatamente a nuestra vista, mente y por supuesto a nuestro corazón. ¿Qué traeremos nosotros a los pies de Cristo? Y termino con el versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, miren qué interesante la frase, que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Juan 4, 42. Padre Celestial, damos gracias por esta palabra, gracias por el testimonio de esta mujer. Realmente cuánto nos queda por aprender. Cosas tan simples, Señor. Queremos prepararnos de repente muchos años para hablarle a un amigo. Y él, sin embargo, dejó el cántaro y corrió. Y fue y entregó la palabra. Entregó lo que Cristo le había entregado a ellos. Vemos su fe, vemos su arrepentimiento, vemos su necesidad, vemos su tremendo testimonio. Padre Celestial, dame pie rápido también a mí, Señor. Ayúdame a dejar lo que estorba, Señor. Ayuda a dejar no un cántaro, sino que muchos cántaros que tengo en mi espalda y correr para entregar el mensaje. Padre Celestial, ayúdanos con sabiduría a entregar lo que tú quieres que entreguemos, Señor. No son largas palabras ni las grandes frases, Señor. Ni necesitamos mucho elocuencia, Señor. Solo necesitamos tu Espíritu que nos da, Señor, a través de la salvación. Ayúdanos a llegar a otros con la fe que tenía la mujer. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.